Hermanos, nos ponemos de pie para recibir al Padre Manuel, quien en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía, y lo hacemos cantando. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompas las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Queridos hermanos, vamos a vivir este misterio de la Santa Eucaristía, especialmente como servicio para nuestros hermanos enfermos, para aquellos que no pueden acudir a alguna comunidad parroquial, alguna iglesia en este domingo, también para los privados de la libertad y nuestros hermanos migrantes. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el domingo nos reúne nuevamente. Es una gracia de Dios que le agradecemos de corazón. Celebramos la misa conscientes de que el Señor va haciendo crecer su reino en nosotros y desde nosotros quiere anunciarlo y hacerlo crecer en nuestro ambiente. Nos unimos, nos abrimos de corazón a la palabra que salva nuestra vida y nos prepara para participar de la Eucaristía. Humildes y penitentes ahora nos presentamos frente al Señor como el publicano y le pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nosotros el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos. Escuchar y practicar la palabra del Señor da vida y hace pueblos sabios y prudentes. Magnífica promesa del Señor que escuchamos ahora atentamente. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de los padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo les prescribo. Obsérvenlos y póngalos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente este es un pueblo sabio y prudente, esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tienen preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A cada estrofa del Salmo respondemos cantando. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba, y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Hermanos, todo lo bueno y perfecto es un don del cielo. ¿Sabemos descubrirlo y agradecerlo? Lectura de la carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos,
en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparnos de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados y en no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hoy Jesús nos advierte que nuestra forma de ser religiosos siempre correrá el riesgo de ser un cumplimiento de tradiciones humanas que hacen olvidar los preceptos del Señor. ¿No nos resultará realmente saludable recibir este anuncio? Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entre en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
habiendo terminado y concluido el domingo pasado con el Evangelio de Juan en el capítulo 6, que es el capítulo del pan de vida. Hoy tenemos la palabra de Dios que nos va guiando sobre actitudes, tradiciones y cuál tiene que ser la forma de poder expresar nuestra fe. Por ejemplo, en la primera lectura, en el libro del Deuteronomio, recordemos que el Deuteronomio se va realizando, se va construyendo de alguna manera después de que el pueblo de Israel regresa del exilio. Nosotros hace unos días hemos celebrado la gesta del éxodo jujeño. Así también el pueblo de Israel, por ejemplo, tuvo su éxodo. Salió desde Egipto, caminó por el desierto, buscó la tierra prometida. Y cuando estuvieron en esa tierra prometida construyendo una nación, vinieron los invasores y destruyeron todo el pueblo. Por ejemplo, destruyeron el templo, se llevaron a las familias dividiéndolas, mataron a muchos, y cuando ese pueblo, por ejemplo, en Babilonia, regresa nuevamente para su tierra, para volver a construir todo lo que había sido destruido, lo primero que hicieron es construir el templo de Jerusalén. Ya no será de una manera idéntica al primer templo, pero será el lugar donde Dios reside. Y por eso el libro se llama Deutero. Deutero en griego significa segundo lugar, segunda vez. En este caso, la reconstrucción. Y nomos en griego significa ley. Por lo tanto, acá el libro nos va a hablar sobre una reconstrucción después de haber regresado del exilio de Babilonia, para poder reconstruir, volver a armar las tradiciones de aquel pueblo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento había, como hoy también tenemos, una profesión de fe. Y esa profesión de fe es creer. Por eso lo llamamos el credo. Y en el Antiguo Testamento se decía Shema Israel. Shema significa escuchar. Por eso se decía escucha Israel. El Señor, tu Dios, es un solo Señor. Y solo a Él los vas a amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todo tu espíritu. El corazón, en el pueblo judío, por ejemplo, era como el centro de la vida. Por eso se decía, lo vas a amar a Dios con todo tu corazón. Si falta el corazón, evidentemente falta la vida. Por eso en este libro hay una pregunta bastante directa que se le hace a todo el pueblo. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros? La gran diferencia es que el Dios del pueblo de Israel camina junto con su pueblo. Es un Dios que de alguna manera va encarnando la vida, las costumbres, las tradiciones. Es un Dios que no está lejos, es un Dios cercano. Por eso también Jesucristo va a aprovechar la oportunidad para denunciar la actitud de los fariseos también de aquel momento y para citar el profeta Isaías. ¿Qué nos dice hoy la palabra del Evangelio? Los escribas, los fariseos, solamente estaban enfrascados en la ley. Por eso
se les dice que eran totalmente legalistas. La ley no es mala, la ley libera, la ley me conduce a una meta determinada, a un proceso. Todo pueblo y aún en lo particular, cada persona, cada familia, cada nación, necesita de un orden determinado. Nadie puede hacer lo que se le antoja, nadie puede hacer lo que quisiera nada más, sino que hay un orden establecido. Por eso, el pueblo de Israel tenía una ley que venía del Antiguo Testamento. Por eso se hace siempre referencia primero a la ley, luego a la palabra de los profetas. Jesucristo fue una persona que aprendió en su familia a respetar la ley judía de aquel momento. No la pasó por alto. María y José, por ejemplo, cuando tuvieron que circuncidar a Jesús recién nacido, respetaron la ley mosaica. Lo llevaron al templo, ahí estaba Simeón, ahí estaba la profetisa Ana, que también estaban cumpliendo con la ley. Cristo cumplió la ley, por ejemplo, de la Pascua judía. Jesucristo no viene a estar en contra de la ley. Él lo va a decir en otra parte del Evangelio. Yo no vine a abolir ni la ley ni los profetas. Él no viene a anular la ley, sino todo lo contrario. Él viene a darle cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento de la nueva ley? Y el cumplimiento de la nueva ley no es hacer algo tan difícil, algo tan esclavizante, como lo tenían los fariseos. Los fariseos creían que eran los únicos que tenían el derecho para ir directamente al cielo. Creían que tenían un derecho adquirido. Los demás no servían, los demás no cumplían. Recordemos la parábola del fariseo y del publicano. Cuando el fariseo se pone delante del altar y su oración va a ser: te doy gracias porque no soy como aquel otro que está ahí atrás. Yo pago los impuestos, yo vengo al templo, cumplo con los preceptos, doy el diezmo, por lo tanto, tengo mi vida bien hecha. Y la oración del publicano fue arrodillarse atrás y decirle a Dios: Señor, te pido perdón, porque reconozco que soy una mala persona, porque reconozco que mentí, que robé, que he falseado un montón de veces a los demás. Te pido perdón. Jesucristo va a decir: les aseguro que este último salió totalmente purificado, perdonado, y no el fariseo. El fariseo salió con un pecado más grave, salió con soberbia. Por eso la ley, mis hermanos, es una ley que Cristo la va a simplificar. Cristo va a decir que en aquella pregunta famosa, ¿cuál es el mandamiento más importante? Cristo dice: hay que amarlo a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y el espíritu. Lo mismo que el Antiguo Testamento. Pero al prójimo como a uno mismo. O sea que el común denominador es el amor. No podemos poner una ley como los fariseos que ponían pesadas cargas sobre los hombros de los demás, pero que no movían ni siquiera un dedo para aliviar esa carga. Nosotros tenemos que pensar que Dios camina junto a nosotros. Tenemos que pensar que Dios se hizo hombre, la persona de Jesús, y que es un Dios
que compartió con nosotros la condición humana. Sintió hambre, sintió frío, compartió la alegría con los discípulos, fue a comer también en la casa de los pecadores, lloró la muerte de su amigo Lázaro, le dio compasión los pobres, por ejemplo la viuda de Naín, que llevaba a enterrar a su único hijo. Jesucristo, como dice San Pablo, vivió como nosotros, igual en todo, pero menos en el pecado. Por eso todo el Evangelio de hoy que nos habla, cuando nos dice ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Una nación, una provincia, una sociedad no se construye sin Dios. Una tierra y una nación, mis hermanos, se construye con los valores de la fe. Y son también valores humanos, porque una nación que crece solamente con promesas o mentiras es una nación que evidentemente se destruye, se va como agrietando cada vez más. Nosotros somos responsables, cada uno de nosotros. Por eso la denuncia de Jesús, donde Él mismo toma partido de todo esto. No es un Dios que se aparta de la vida de todos los días. Le pidamos hoy al Señor para que sepamos que lo que mancha al hombre, como dice hoy en el Evangelio, no es lo que entra, sino lo que sale del corazón de cada uno. Y lo va nombrando, va haciendo un gran listado. Hoy Jesús nos dice las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el desatino. Todo esto mancha a la persona, aunque los demás no quieran darse cuenta. No le podemos pasar el cuarto a Dios. Solamente lo que sale del corazón, de la vida de cada uno de nosotros, es lo que nos mancha. Por eso es tan bueno reconciliarnos con el Señor y reconocer nuestras faltas. Pidamos perdón al Señor para que Él nos nutra con su amor y para que el mandamiento no sea solamente cumplir, sino que sea vivir de una manera sencilla, humilde y honesta. Que la Virgen María nos ayude y que San José nos haga descubrir las huellas de Jesús. Que así sea. Respondemos a esta palabra diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, como iglesia, como familia y como pueblo de Dios, pidamos ahora al Señor por las intenciones de todos nosotros. A cada intención respondemos: enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y verdad. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Para que el anuncio del Evangelio conserve la belleza y la atracción de su plenitud y de la fidelidad de la Iglesia a Jesús. Oremos. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad.
para que en el mundo la invitación a la fe católica esté siempre acompañada del testimonio de los bautizados. Oremos. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Para que los países de América crezcan en justicia y solidaridad al ritmo con que en ellos crece la evangelización. Oremos. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Para que los jóvenes y los niños encuentren en la fe el verdadero y profundo apoyo para vivir felices. Oremos. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Para que los trabajadores de todas las actividades encuentren en el Evangelio el motivo de su dignidad y las razones de sus búsquedas. Oremos. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Para que esta comunidad sea capaz de anunciarte siempre por sus palabras y sus obras. Oremos. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Por las personas que participan de esta Eucaristía a través de la radio, la televisión y las redes sociales, para que llegue a ellos la palabra de la salvación. Oremos. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, por cada una de las intenciones de los que están siguiendo esta misa a través de la radio, la televisión y las redes sociales. Te pedimos por todas las intenciones que hicieron llegar a través de la página de la Iglesia Catedral, por los difuntos, por los enfermos, en acción de gracias, por la vida de cada persona. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, aprender a adorar a Dios en espíritu y verdad da plenitud de sentido a estos dones materiales del pan y del vino que llevamos al altar para celebrar la misa. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu amor, yo creo en tu bondad, en tu palabra que es pan de vida. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Oren, queridos hermanos, para que este pan y este vino sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor y Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición redentora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno.
Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo de tu Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría, cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Y por eso te pedimos que se conviertan estos dones en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, aquí está Jesús, aquel que nos enseña a amar con la ley nueva del amor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y por eso, Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y al pecado y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Padre Obispo Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron
en la esperanza de la resurrección. En este momento pedimos en la casa también cada uno de ustedes por sus difuntos, familiares, amigos y conocidos, para que Dios los tenga en su santa gloria. Te pedimos por todos ellos, Señor, para que los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Rosario de Río Blanco, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a los preceptos de Cristo el Salvador, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que nos libres de todos los males y concedas la paz al mundo entero en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, que alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, danos paz, oh Señor, ten piedad, oh Señor, danos paz. Hermanos, este es Cristo Jesús, el que nos invita a vivir la ley desde el servicio, la unidad y la humildad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordemos que en la casa, ustedes, para recibir la comunión espiritual, primero el arrepentimiento, el propósito de reconocer los pecados de cada uno. El pecado tiene nombres concretos, como hoy nos decía el Evangelio en la palabra de Dios. Hacer un firme propósito de cambio y luego orar y pedirle al Señor para que venga a nuestras vidas. El Señor dice en su palabra: qué grande es tu bondad, Señor. Tú la reservas para tus fieles. La gran bondad de Dios es darnos la vida suya en la vida de su Hijo Jesús,
hecho pan para nosotros. Recibamos la comunión y lo hacemos cantando. Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mi sueño cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? En la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre. Y cómo no creer en Dios. Oración de comunión espiritual. Señor Jesús, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en la realidad de tu cuerpo y de tu sangre. Quisiera recibirte con la pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy la Iglesia en el Santo Oral está celebrando el martirio de San Juan Bautista. Mañana, lunes 30, estamos celebrando en toda América el Día de Santa Rosa de Lima. Queremos llegar a distintas comunidades, por ejemplo a Purmamarca, cuya patrona es Santa Rosa, acá en el barrio Santa Rosa de Lima también, donde están celebrando su fiesta, en Los Lapachos, donde también la gente celebra allí la fiesta patronal. Queremos llegar a cada uno de ellos y a todas las comunidades que la tienen a Santa Rosa en esta veneración, para que sea la santa que nos impulse también desde la oración, el trabajo y la misión para seguir rezando por toda nuestra Iglesia. El día martes 31 estamos celebrando a San Ramón Nonato. Queremos pedir también por la diócesis hermana de Orán, que tiene como patronos tanto a Santa Rosa de Lima como a San Ramón Nonato, para que nuestra Iglesia diocesana se una a través de la oración para acompañar a su obispo y también a la Iglesia particular de Orán. Y recordemos que el día miércoles comienza el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Que la palabra de Dios sea Jesucristo mismo quien nos vaya hablando y vaya conduciendo nuestra vida a través de la lectura de su palabra.
Vamos a rezar pidiendo especialmente por todos los enfermos y pidiendo por las intenciones particulares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. Esta bendición para los enfermos, para los privados de la libertad, para todos aquellos que están participando de esta Santa Misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que supera todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestro entendimiento y vuestro corazón en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con esta bendición quedan bendecidos también en la casa, el agua y todos los elementos dedicados al culto. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con alegría y esperanza, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un bendecido domingo. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva al Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor.